primer lugar, la respuesta automática es leer el libro, porque ahí explicó, no, el nuevo no lo tiene, la segunda edición, ahí explico exactamente, y sí, hay planes que Israel captó a nivel de información e inteligencia del ataque de Sinwar. Paso a paso, todo, pero no hicieron caso, pensaron que no era posible, es más, las pobres chicas que fueron asesinadas o que fueron secuestradas y liberadas, las llamadas observadoras en los puestos militares, dijeron a los jefes, estamos viendo en nuestras fronteras ensayos de asalto de bases, parapentes, y los oficiales dijeron, no, eso es para hacer en plan que se creen lo mucho macho, pero que no van a hacer nada, porque Israel estuvo enamorado de la calma y el status quo, y por eso ahora mismo Israel tiene una posición, diría yo, casi desatada, en el sentido de que la mínima amenaza que ven, o la mínima cosa que ven, atacan, y luego preguntan, y antes Netanyahu y el gobierno, por ejemplo, no se atrevió incluso a quitar una tienda de campaña que Hezbollah había puesto en su territorio, por miedo a una guerra. Ahora Israel ataca en Beirut. El cambio de doctrina israelí es total. Y sí, Israel no conocía, si hubiera conocido, hubiera hecho alguna forma para evitarlo, eso es evidente. Pero sí que estaba todo escrito y fue, por supuesto, más allá de la responsabilidad política del gobierno israelí a nivel de seguridad e inteligencia, el mayor fracaso en la historia de Israel, mucho más, pero muchísimo más que la guerra de Yom Kippur. Sí, mira, una cosa no han mencionado que no sé si está en el libro. Está. Seguro. Esos procesos judiciales que siguen a Netanyahu y a su mujer, esa presión del Ejecutivo hacia el Poder Judicial con manifestaciones en contra que se cortó precisamente a raíz de esto, se va a reanudar, puede tener consecuencias políticas, se ha quedado en stand-by. ¿Qué se dice en la sociedad israelí de todo esto? Gracias. En primer lugar, incluso gente que es anti-Netanyahu admite y pide un acuerdo entre la Fiscalía y Netanyahu y admite que si hubieran sabido todo lo que ha pasado, porque ellos pensaban y muchos pensaban que Netanyahu haría lo de Olmert, es decir, cuando hay una investigación, él dimite y luego hace el juicio como ciudadano. Fue lo que hizo Olmert, dimitió incluso antes de la imputación. Netanyahu no, Netanyahu utilizó, es decir, el cargo como sistema o forma para mejorar sus posibilidades en el juicio. Y a nivel objetivo le ha ido muy bien, porque el juicio se alarga, ahora mismo hay su testimonio, y también es parte de esta crítica con el jefe de la seguridad, Ronen Bar, que va a ser ahora mismo en 15 días destituido. Netanyahu siempre fue un defensor del Tribunal Supremo, y ahí la hemeroteca es terrible con Netanyahu. Es casi igual que como con Pedro Sánchez. La hemeroteca le destroza, en el sentido que hay declaraciones que Netanyahu dice, el Tribunal Supremo israelí no se toca, yo voy a defenderlo, y yo me enorgullece de cuando hay iniciativas de la derecha para reducir su poder, yo las freno. En el momento del juicio, y de que ve cómo está más acorralado, y ve cómo no tiene opciones de gobernar con el centro tampoco, y la única forma es con la derecha, y con personajes como Yariv Levin, que es el ministro de Justicia, que cada vez que se levanta y se duerme solo piensa en cómo acabar con el Tribunal Supremo, eso es casi yihadismo. Entonces lo que hace es, se vuelve lo que llama ahora Deep State. En cada declaración de tal vez el Deep State contra su propio establishment israelí. Y por eso ahora mismo, tras meses de consenso y de unidad total, ahora mismo Israel vive de nuevo una división enorme en las calles, manifestaciones contra Netanyahu, el tema judicial, porque Levin la ha vuelto a reanudar de alguna forma, a reactivar. Así que, por supuesto que el caso de Netanyahu judicial no le perjudica a nivel político, porque la gente que está a favor o en contra no le va a cambiar ni un voto, está demostrado. La gente que está a favor, haga lo que haga, estará a favor, digamos el sector, y también los en contra. La gente no le votará a Netanyahu, ya sea por tema de seguridad y por tema económico. El israelí ahora compra el queso mucho más caro que antes, o la gasolina, y esto sí que le puede influir. Eso, el tema de seguridad, que no da seguridad como el simple ofrece de seguridad, y el tema de los jardín, si los jardín se cansan y dicen que no quieren porque hay una ley para reclutarlos. Entonces, es un caso que todo el mundo me dice que es perjudicial para Israel, porque ha llevado a un bucle de elecciones, de inestabilidad, y estoy seguro que sin esta inestabilidad y esta división interna,
es muy posible que Sinwar no hubiera hecho este ataque, más allá de boicotear el acuerdo con los saudíes, más allá de su ADN yihadista y más allá de su intento de liberar a sus presos palestinos. Ahí está una de las claves, la debilidad que había en la sociedad israelí, el tema de los pilotos. Esto provocó, como dijo el propio jefe de la mano, Netanyahu, que nuestros enemigos ven que estamos en nuestro momento más débil y más, digamos, divisorio y más propicio a un ataque. Y al final ocurrió. Buenas. Son varias preguntas. La primera, cuando has hecho el recorrido de las guerras, te has saltado la del Líbano del 82 hasta casi 2000. Esa guerra fue larga. Esa guerra, en mi generación, todos mis compañeros de carrera y tal, lo pasaron mal porque fueron los que lucharon allí. ¿Hay riesgo de que pase eso con la actual situación, que se enquiste y varias generaciones de soldados lo pasen mal por la situación actual en Gaza? No dije lo del Líbano porque el Líbano en teoría empezó en el 82, pero en el 85 finalizó como guerra. Luego Israel, el pantano libanés, hasta el 2000, eso es verdad. Pero no fue guerra. Ahora sí, es uno de los peligros que la oposición y los familiares dicen, que la guerra con Hamás puede ser interminable, porque Hamás, según Israel, han muerto más de 20.000 efectivos armados de Hamás, pero Hamás ha reclutado otros 20.000. ¿Cómo? Con la ayuda humanitaria que reciben y luego la revenden. Entonces, es un sinfín. Claro, Netanyahu siempre dice que su objetivo es militar, seguridad, pero hay socios que quieren diríamos, estar ahí más tiempo de lo debido. La gran pregunta, como siempre, es Estados Unidos. ¿Estados Unidos permite o no permite? Estados Unidos, ya dijo Trump, en una rueda de prensa dijo que él no está a favor de ninguna ocupación israelí en Gaza. Entonces, la gran pregunta es cómo saldrán. Yo creo que el problema no es la retirada, el problema es qué pasará con Hamás en las armas. Si se queda con armas, si hay un gobierno tecnócrata. Y mi solución, la solución que yo creo más posible, es un acuerdo con los saudíes, que traigan la pasta con los Emiratos, con Jordania, con Egipto y con Estados Unidos, que hay un gobierno tecnócrata en Gaza que no se deja más ni de Fatah, y por supuesto ni de haber un gobierno de unidad. Pero yo no lo he dicho antes, pero los países árabes condenan a Israel por la devastadora ofensiva, pero es lo de siempre. Hay un libro buenísimo de Bob Woodward que habla sobre la guerra y la gestión de Biden en Ucrania, Rusia y palestinos e israelíes, y él cuenta cómo, y esto ya lo sabíamos, pero líderes, reyes o presidentes árabes, siempre que va un alto oficial israelí o americano, el contador americano, contaba la siguiente secuencia. El dirigente árabe criticaba a Israel, criticaba los bombardeos, los desplazamientos, hablaba de exterminio, de destrucción o de agresión, y criticaba a Ben-Gvir y compañía, pero luego cuando acababa la reunión y se iba, les decían, pero ojo, le decían los israelíes, no acabéis la guerra sin acabar con Hamás. Es decir, para ellos Hamás es casi igual de amenaza que para Israel, porque para ellos Hamás es hermanos musulmanes, Hamás es la hermandad, y por tanto el rey de Jordania, que está muy presionado, como Egipto, por supuesto, Emiratos y saudíes, no permiten a Al Jazeera, que es Al Jazeera en árabe, es el brazo mediático de Hamás, pero tampoco permiten y no quieren que Hamás siga gobernando en Gaza. La gran pregunta es cómo combinan su crítica a Israel por lo que pasa en Gaza con su crítica a Hamás por lo que están haciendo. Bueno, pues creo que hay una pregunta más y ya será la última. Vale. Sal, me gustaría saber por qué la sociedad israelí y tal vez la judía en el exterior de Israel reaccionan ante el problema fundamental en todo este lío, que es el de los rehenes. Que reaccionan con manifestaciones de protesta en Tel Aviv, etc.
lo cual es una presión política importante sobre cualquier gobierno. Yo creo que hacer estas cosas cuando hay una guerra es suicida, pero bueno. Pero quería que me lo explicases porque en este país hemos tenido 40 años de terrorismo de todo tipo. Aquí hubo secuestrados por diferentes grupos terroristas, algunos de ellos asesinados durante el secuestro por una razón, porque el gobierno no cedía en ningún caso. Yo estoy seguro que si aquí viene un grupo y nos secuestran, ya pueden pedirle al gobierno cualquier tontería, pues no sé, que permitan el tráfico por la Puerta del Sol, que el gobierno no cede. Y yo lo sé, es decir, yo me encomiendo a los santos espíritus porque sé que esto acaba mal, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible, no solo que en España, porque secuestros ha habido en todas partes, en Italia, en Alemania, asesinatos, etcétera? ¿Cómo es posible que a nadie se le ocurre reaccionar frente a un grupo terrorista, en cierto modo apoyándole, diciendo, señor gobierno nuestro, ceda ante ellos, y en Israel, buena parte de la sociedad le está diciendo al gobierno, ceda usted frente a ellos? Hablando un poco de la situación de ETA, por ejemplo, para comparar un poco a nivel de solo de cifras, en 40 años, si no me equivoco, murieron más de 1000 españoles. ¿Cuánto? Exacto. Fue lo que murió los israelíes en 4 horas, en 40 años. Imaginaos el cambio, la diferencia de trato, y lo digo solo para entender el calibrar, el efecto que provocó eso en Israel. A nivel de proporción, cuando se compara con el 11S, por ejemplo, que el 11S fue, bueno, pocos miles, 2.000, 3.000, y aquí una población de casi 400.000 habitantes, y en Israel fue lo que fue, una población de 10. Yo no estoy de acuerdo contigo en el sentido de que, en primer lugar, los testimonios de los secuestrados en Gaza dicen que lo único que les salvó y les permitió seguir en vida es ver en televisión, saber que sus familias y el pueblo israelí estaba con ellos y pedía, y no los olvidaban, en primer lugar. Es evidente que es una forma de presión y que jamás le interesa que presione al gobierno, pero no hay que olvidar que, y eso lo dicen los israelíes, hay un contrato no escrito entre el gobierno y los ciudadanos. Y es un caso muy especial cuando hay un israelí, un problema incluso de drogas o de lo que sea en alguna parte del mundo, da igual, Israel va y tiene que librarlos o rescatarlos o gestionar su salida. Esto pasa siempre. Más aún cuando es un caso en el que el gobierno y el ejército y Israel como Estado permitió que habitantes israelíes fueran secuestrados en pijama en sus casas, no eran soldados, eran personas que estaban ahí y por tanto la responsabilidad del gobierno es traerles. Es evidente que desde el punto de vista maximalista o ideal es no negociar, punto. Como decía que si cuando hubo lo de Múnich, era que si, dijo algo así como que si negociamos con los terroristas, el mundo nos entenderá, pero si no negociamos, el mundo nos respetará. Eso lo dijo Golda Meir. Y esto es lo que tú dices. Pero en la sociedad israelí actual es inconcebible que nadie se manifieste cuando vea a la familia secuestrada, o niños, viejos, mujeres, adultos, y que sepan por los testimonios que han salido que son torturados, encadenados, y es normal que salgan a las calles a manifestarse. Es verdad que jamás lo usa como arma de presión, pero yo creo que es un punto positivo de Israel. La pregunta es hasta qué punto Israel va a ir hacia el acuerdo. No hay que olvidar, hablando de Netanyahu, que Netanyahu fue el que liberó a 1027 presos palestinos, entre ellos Sinwar, a cambio de un solo soldado que estaba en su tanque y no defendió su tanque y su posición. Y murió otro ahí. Ahora hablamos de civiles y por tanto yo entiendo tu justificación y mucha gente piensa como tú, diciendo que le dice a Netanyahu al gobierno, tú has de pensar en el futuro de Israel y no en los secuestrados. Has de pensar en la seguridad, pero si Israel a nivel de seguridad no hace lo que tiene que hacer para traerles, muchas madres de soldados no van a llevarlos al ejército porque van a decir, si mi país no va a hacer nada para rescatarles, yo no voy a enviarles. Hay un contrato escrito entre el gobierno y el ciudadano, entre el ejército y el ciudadano, en el que el ejército
hará todo lo posible para traerles. Ariel Sharon decía, yo no voy a dejar a ningún herido en tierra, en terreno, fuera. Y por eso incluso liberó a varios terroristas de Hezbollah para hacer un canje por Tenenbaum, que era un traficante de drogas, que fue secuestrado por Hezbollah. Entonces, yo estoy seguro que con Sharon ya hubieran sido liberados. A nivel de seguridad es posible que esto promueva más secuestros, es verdad, pero a nivel, el mito o el ADN israelí obliga a hacer todo lo posible para liberarles y rescatarles. Sí, yo me gustaría, para terminar, agradecértelos y decir que efectivamente yo creo que hablas del ADN israelí, forma parte de una cultura que tiene que ver con cada una de las vidas, ¿no?, de nosotros, pero en este caso para mí lo terrible es que sean los propios israelíes, o como tú has señalado, judíos de la diáspora, quienes estén escandalizados, preocupados por el futuro de estos secuestrados, y no sean instituciones internacionales como Cruz Roja la que realmente se ocupe y vaya de uno en uno. Si todas estas poblaciones y manifestaciones vieran que hay organismos que se estén ocupando internacionalmente de apoyarlos, de sacarlos, de hacer que tengan un trato como mandan los acuerdos, no tendría esa necesidad la población israelí, pero es que es así, es una sensación de vulnerabilidad. Es más, la Cruz Roja en Israel es considerada el Uber, porque se dedica solo a traer secuestrados y no a preocuparse por ellos, ni dar medicinas, y una parte importante de los grupos feministas y de centro izquierda y de derechos humanos, etcétera, etcétera, israelíes, están profundamente decepcionados con sus amigos, compañeros, hermanos del mundo exterior, porque no les creen, no les hicieron caso. Cuento el caso de una chica, de una presidenta de un grupo que se llama Nuevo, que es muy famoso, de mujeres, si veis manifestaciones van siempre de rojo, son feministas israelíes, que contaba que cuando hubo todo el tema de las violaciones en Nova, etcétera, etcétera, llamó por teléfono a colegas suyas en Estados Unidos y en Europa y ni siquiera escucharon, porque rompía la narrativa de buenos y malos. Yo creo que este conflicto no son muy buenos y malos, son más o más fuertes. Y ella decía, ¿cómo es posible que no nos hagan caso? Y cuando la relatora de las Naciones Unidas fue a Israel y al volver a Nueva York hizo un informe confirmando que hubo casos de violaciones, etcétera, etcétera, yo vi la rueda de prensa y la mayoría de periodistas que preguntaban era, a ver las pruebas, en plan poniendo en duda, porque ponían en duda la narrativa que estaba impuesta. Vamos a dejar un tiempo ahora para que quien quiera el libro, que se lo pueda firmar, sal, y solamente invitaros a ver una exposición que inauguramos el 7 de mayo. Inauguramos el 7 de mayo una exposición en nuestra sala de la derecha, la sala boutique que llamamos. Es una exposición de un fotógrafo que se llama Kaganovich y que ha hecho una exposición de retratos sobre gente que tiene algo que testimoniar sobre el 7 de octubre. A mí me gustaría que vinierais. Se inaugura el 7 de mayo a las 12, pero va a estar durante un mes. Y se llama Del dolor a la esperanza. Y recomiendo, porque aparte que estoy yo ahí, que me convenció, yo no quería estar, pero me convencieron, se llama Kaganovich, que es un fotógrafo muy muy bueno, que es el que hace lo que se llama Memories of Holocaust, con los testimonios, con casos increíbles, y ahí hay casos realmente, yo soy periodista, en mi caso es bastante menor ahí, pero hay casos de supervivientes espeluznantes, muchos de ellos argentinos, y la foto, por supuesto, es una maravilla. Pues ya sabéis, inauguramos el 7 de mayo a las 12 de la mañana. Quien podáis, estáis invitados, y si no, pues podréis verle a lo largo de todo el mes de mayo. Gracias.